que nos conviene ahora es presentar a un invitado muy especial. Él conquista por la pancita, así como yo le digo al tío Edu, bueno, él nos conquista por la pancita y sí, este invitado también. Quiero presentar ahora mismo e invitarle aquí al living al señor Oscar Pintos. Adelante, bienvenido, Oscar. Buenas, hola a todos, permiso. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andamos? Hola, Tania. ¿Cómo andamos? Hola, Oscar, bienvenido. Gracias a Dios. Pasada nuestra cenita, te preparamos un lugar acá. Hola a todos. Un especial. Ok. ¿Cómo andamos? Súper bien, Excelente. Oscar, y bueno, es momento de conocerte. Sí, no, antes que nada, gracias por la invitación. Gracias a todos. 10.000. ¿Cómo? 10.000. 10.000, bueno, está, a la salida. Bueno, Oscar, queremos saber todo de vos. Sí, desde, bueno, ¿cuántos años tenés? ¿Hace cuánto tiempo estás trabajando en esto que se nota que te encanta? Me encanta. Bueno, antes que nada, un saludo a tío Edu. Yo cuando sea grande quiero ser como él. Imagínense venir a trabajar rodeado de mujeres lindas, Dios mío. Tío Edu no tiene nada. Capo. Bueno, la verdad que estoy ya por cumplir 2 años en televisión con Belusa Rubín. Un saludo grande a ella, capa, que gracias a ella estoy aquí porque me dio la oportunidad. Mi primera experiencia fue en el 2007. Sí. Estuve en un reality de cocina para una marca de calditos, ¿verdad? Bueno. Y la verdad que ahí me empezó a gustar el tema de la televisión, ahí cómo se movía todo y demás, y siempre me interesó. Me recibí muy chico de cocina, a los 15 años me recibí como... Wow. Ya terminé la carrera. Y después, por cuestiones de aquí de la vida, me fui a otro lado, así nada que ver en la cocina. Me fui a trabajar a un banco 3 años, casi 4 años. Sentado así un día dije, no, esto no es lo mío. Te descarriaste del camino. Estaba así con la panza gigantesca, que todo el día sentado, trabajando, comiendo. Así que no. Esto no es lo Pero mío. acá también comes en... Claro, pero estaba así más, qué sé yo, ¿verdad? Claro. Y nada, llego un día a mi casa y le digo, mamá, papá, yo no aguanto más, salgo del banco. ¿Estás loco? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te dijo el padre? No, por nada del mundo así, no, ¿qué vas a hacer? Quiero ser artista. No, y le digo, no, me quiero dedicar a la cocina, quiero hacer esto, y emprendí un negocio propio. Sí. Hacíamos almuerzos para el mediodía, para empresas y demás, y empecé con eso. Dejé todo, un buen cargo, buen sueldo, todo, no me importó nada. Bueno, quiero hacer lo que me gusta. Y valió la pena ese riesgo. Ocurre uno. La verdad que sí, me la jugué y bueno, por suerte, obviamente, todo sacrificio y todo demás, por suerte y todo más que bien. Y bueno, después me llamaron me enteré que estaban buscando cocineros para un programa de televisión, yo no sabía ni para qué programa era. Presenté mis datos y demás y bueno, me salió por suerte lo de poder cocinar con Belusa. Y después empezaron a salir más cosas, como por ejemplo estamos viendo el programa de música que también tengo los sábados, Rol TV. Bien. Que por supuesto ¿En qué canal pasa? Por la tele también, La tele. los sábados, sí. Bueno, los sábados. pero trajiste tu guitarra, está todo armándose Sí, aquí, sí, trajimos porque todo. sí o sí te toca. Claro que sí. Oscar, ¿y cuál es tu plato favorito de cocinar? Vos sabés que me gusta mucho la comida oriental. ¿La comida Lo que es china? sushi, ¿O no? esa onda me encanta. ¿Cuándo vas a venir a cocinar aquí? Sí, comida china y Por favor, que sushi. tanto estamos pidiendo. Sí, el sushi me encanta. Y también todo lo que es pastelería me gusta mucho. O sea, me gusta más cocinar eso. Ya. Comer me gusta bien lo oriental. ¿Y sos digamos. dulcero? Sí, muy dulcero. Qué Me raro un gusta hombre mucho lo dulce. dulcero, ¿eh? Porque a los hombres les gusta más lo salado. Sí, no, como te digo, me gusta más cocinar lo dulce y bueno, y comer. probar ahí. Oscar, Sí. si bien lo tuyo es la cocina, sos chef, dijiste desde los 15, o sea, desde los 15 años más o menos, o antes ya. Sí. También te dedicaste un poco a la comunicación, porque te escuchamos en radio, Sí, tenés un programa de también. música. Empecé en radio también hace 2 o 3 meses más o menos. Estoy en radio también, los fines de semana. Y la verdad que me encanta. Me gusta mucho todo lo que es televisión, todo lo que es radio. Me encantaría poder, bueno, seguir con esto mucho tiempo. Y también la cocina, ¿verdad? Que me divierte mucho, que es... Y yo creo que la persona que trabaja en la cocina, sobre todo en un programa de televisión, no solamente tiene que ser un buen cocinero, sino un buen showman. Claro, la verdad que sí. Puedes ser un capo en la cocina, pero si no transmitís lo que No sabes... tenés swing, no tenés onda, tenés fuiste. Así mismo. Y bueno, la Dice verdad que a vos te contento. contrataron no solamente por el excelente profesional que sos y por el talento que tenés, sino dicen por ahí que sos de corazones. No, ¿Cierto? mentira. La gente, no, mentira. Anda conquistando, dice No, que... qué sé yo, eso no sé yo, pero bueno. Bueno, y hablando de conquista, Sí. el corazón. Sí, el corazón está ocupado. Oh, Está ocupado, sí. qué bueno, Así feliz. mismo. Feliz, sí, por Muy supuesto, muy feliz. feliz. Un beso grande, estará viendo seguramente, así que... ¿Quién? Saluda a la Paulita novia. Alonso. Sí. Bueno, y le Buenísimo. conquistaste por la pancita también, ¿verdad? Me Sí, imagino. vos sabés que... Aprovecha, se playea mucho porque dice que no le cocino. Pero pasa que en casa... Habla con la tía de la En mamá casa de de Edu. herrero, cuchillo de palo. Sí, Yo en mi casa algo casi
Mi papá cocina más que yo, pero de verdad, mi papá cocina yo. ¿Y qué tal cocina tu papá? Súper bien. Él se encarga los fines de semana porque entre semana estamos como locos. Me voy para dormir a mi casa prácticamente. Sí. Y el fin de ¿Y le semana dejas para que él cocine los fines de semana? no, la ayudo, la ayudo. Ah. Llevo los cubiertos, papá. No, me gusta. ¿Te gustaría, digamos, bueno, con todo lo que haces, te da tiempo para seguir trabajando en lo que te gusta, el tema de la cocina, o por en cuanto estás trabajando solamente en los medios de comunicación? No, esto en realidad en la cocina directamente, por ejemplo, en un restaurante nomás, me falta tiempo. Porque Claro. lleva su tiempo, mucho tiempo. Y por el momento estoy en esto, ¿verdad? Lo que es televisión, radio, fines de semana. También tengo un grupo de música a la noche, tipo 10 de la noche empiezan los ensayos. Dios mío. O sea, estoy con todo. La verdad que feliz. Mi ritmo de día es así a full todo el día, pero me gusta estar así. Claro. Me Súper encanta. bueno. ¿Y tu novia es una capa para aguantar todo eso? Sí, no, la verdad que sí, la verdad que sí. Ustedes que están en los medios saben que es jodido Y bueno, y detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, ¿sí? No, ¿Ok? por supuesto que sí, por supuesto. No, Oscar, por ella digo. Trabajaste con Pelusa, o sea, estás trabajando con ella, Sí. una gran figura de la televisión paraguaya. Sí, por supuesto. Me imagino que estás aprendiendo muchísimo de ella. Mucho. Pero ¿tenés algún ideal de trabajar con alguien todavía? ¿Te gustaría alguna figura en especial? ¿Trabajar con alguna figura en especial o parecer a alguien? No, trabajar, compartir tablas con una figura del Híjole. medio. Me encantaría hacer un programa de cocina, por ejemplo, con grandes de la cocina. Así un programa que sea netamente de cocina. ¿Quién, por De ejemplo? ¿Quiénes, por repente, ejemplo? tío Edo. Claro, tío ¿Quiénes Edu, estarían en tu Julio, programa? Ángel, Shay, ¿por qué no Julio? Claro, decir, hacer un programa exclusivamente de cocina, pero con muchos Pero cocineros. ahí escucho todo hombre. Los grandes de la No, por cocina. supuesto, ¿verdad? hay mujeres buenas también. espera. Claro, Nombrame alguna Liz mujer. Martínez, por ejemplo, una capa, también gran amiga. A ver quién más en la cocina de chicas que estén en televisión. Bueno, igual que no estén en Sarita. televisión. Sarita Garófalo, mi profe, también un beso grande. Sí, capa, ídola. Bueno, Teresita Venegas, muchas profes buenísimas en cocina. Hay mucho talento en la cocina. Está creciendo muchísimo lo que es la Sí. gastronomía. Se están abriendo muchísimos hoteles, muchos restaurantes. Bien por la cocina. Y en televisión también esperemos que se vayan abriendo Los más el espacios. campo, más espacio. Como te digo, mi sueño es ver un programa exclusivamente de cocina que dure, no sé, 2 horas, así como programas extranjeros. Claro. Por ejemplo, tener variedades. O tener ya un canal de cocina. Claro, ¿por qué no? Un canal de cocina, falta. Tipo gourmet. Falta, claro que sí. Hay mucho talento acá, se puede, en serio. Y sí, yo creo que últimamente el paraguayo está gustando cada vez más de la cocina. Y bueno, y también viaja, conoce, Claro. entonces el paladar va afinándose. Nos estamos creo. animando más a comer también, porque antes como que éramos, no como tal cosa, no. Ahora como que se abren lugares nuevos, sabores nuevos, Es la gente cierto. está comiendo más cosas. Entonces, Recuerdo un estudio hace algunos años atrás que decía que el paraguayo tenía un paladar muy tradicional, Sí, que no le muy. gustaba, no se animaba, no se animaba. Muy de repente, conservador en la cocina. Muy el conservador. famoso yo no sé comer eso. Claro. Ahora ya se anima más. Ahora Sí. la gente se abre. Y está bueno eso porque se abren nuevos mercados, nuevas Claro. posibilidades de que la gente pueda incursionar en, digamos, en otras profesiones o en otros trabajos que no sean tan tradicionales. Claro. como- le genera un poco tal vez de conflicto todavía a los padres, ¿verdad? Pero Sí. igual ahí estamos. Sí, hace espectacular. unos años atrás, bueno, 10 años atrás le decía, papi, quiero ser chef. Y ¿sabes Sí. qué? No, olvídate, sos abogado, sos doctor, sos Claro. ingeniero. No, a mí me pasó algo muy simpático, pues ya a los 11 años más o menos empiezo a entrar a la cocina, le veo a mi mamá, a mi abuela a cocinar, y a los 15 le digo a mi mamá, quiero estudiar. Y mi mamá, mira, estás loco, ¿qué vas a cocinar? No, me va a dejar con el clavo de la cubota y no estaba mi mamá. Y no, me fui, me gustó. Y Y, terminaste. también, al principio con el miedo, es más, yo mientras estaba en el colegio mientras estaba estudiando, y nadie de mis compañeros sabía que estudiaba cocina. O sea, yo así calladito. Ah, secreto era. Calladito, te ves más bonito. Sí. Y después, en el programa este de cocina del 2007, salgo así todo el mundo, ¿vos eras cocinero? ¿Dónde? ¿Cuándo estudiaste? Y hasta ahora nadie me cree que estudié. Pero así calladito, justamente por el miedo, eso que decían, no, pero ¿cómo vas a estudiar? Si... Y eso se rompió. No Hoy ya compraste es. para tu título ese por No. 9 millones vos. Pero yo probé medio la comida, calladito. excelente tu comida. Gracias. Pero quiero contarte una cosa, Sí. los grandes restaurantes últimamente están llevando la cocina tradicional. Por ejemplo, Sí. me tocó hace poco en un restaurante muy fino, en un hotel Ajá. 5 estrellas, comer oso buco. Sí. Como el plato sugerencia del chef Sí. y lo mejor. Y bueno, o mondongo. Sí. sí, Imagínate se come. que eso supuestamente comen en el interior y hasta ahí. Eso es lo que tenemos acá, o sea, lo que Y ahora tenemos es algo frente acá. gourmet. No, claro, por afuera la verdad que se come, es un plato, buen plato. Acá no, que no, es para hacer, o no sé, o un puchero o ¿cómo te digo? Un estofado de mondongo. y Mondongo. No es así. Platos súper refinados. Claro que sí. Decías que te gusta más cocinar todo lo que tenga que ver con comida oriental, todo lo que tiene que ver con dulce. ¿En algún momento proyectar por ahí un emprendimiento gastronómico? Sí, ¿por qué no? La verdad que sí, está en mente siempre eso.
tengo algo ahí rondando en la cabeza que bueno, vamos a ver si sale. Está Espectacular. ahí. Bueno, invitás después para... Claro, Sí. por supuesto. Ahora te quiero jugar algo más arriesgado. Sí. Vos cuando le ves a una persona, decís, bueno, cada uno se saca su propia imagen cuando le ve a alguien y dice, bueno, a esta persona le gustaría, le veo comiendo tal cosa. Está arriesgada a decirnos a cada una como qué nos ves. A ver, un poquitito. A ver, por ejemplo, a ver. Mamá, ¿Qué decís que le gusta Mira, a cara de Belén, qué por tiene. ejemplo? ¿cara de qué tipo de ¿Cara comida de tengo? qué tipo de comida A tiene? nadie le A diga ver. cara de mondongo. Porque nos vamos a enojar contigo, No, Oscar. no, a Belén le veo dulcera, no sé por qué. No tanto. A ver, Next. ensalado, a ver, vamos a ver. Next. Y Dos oportunidades. Dos oportunidades. Dos oportunidades. Querida. Le ponen la... Re mala. Toma, la Dos tercera y te oportunidades. vaya, pues. No. Bueno, dulces no. Ay, híjole. Dale, Oscar. Un plato. Tú ¿Qué le puedes, pagarías a un Belén? plato. Invitada especial. Para Belén Mora. impresionarle. Va a impresionarme. A ver. Bastas. ¿Puede ser? ¿Qué plato le cocinarías? Pronto, decime un plato y ya está. Te Le conquista haría unos ñoquis de batata, por ejemplo. Ah, que me bien. encantan. Muy bien. Acertado. Muy bien. Con una salsita de... Con una salsita, a ver, una salsita cuatro quesos, algo bien, Muy bien, muy tradicional, bien, pero muy rico. bien, Sí, sí, muy sí. bien. Me A encanta. ver, Pati, ¿a qué le cocinarías a Pati Pati? tiene pinta que no come cebolla, eso sí sé, Sí, muy cierto. porque, Nada con cebolla. a ver un poquitito. A vos te haría así, pero una hamburguesa casera, por ejemplo, así bien, Interesante, ¿Sí? interesante. Sí, Merece. muy bien. Sí, ¿Y a sin Natu? tomate. No sé dónde está ¿Dónde Natu, está pero Natu? ahí está. Natu. Allá está. Natu, a ver. Mirale, mirale, mirale. Mírate Natu bien. tiene cara de... Podés decirle la comida con un postre. O sea, la acompañás ya. A ver, un volcán de chocolate. por ejemplo. ¡Ay! Acertado. Y de comida puede ser un lomito relleno con jamón crudo, sí. puntos. Sí. Unas papas bravas ahí Ah, para... gracias. ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Nos está dando hambre ya. Súper. Bueno, ¿y a mí? Sushi sí o sí. Sí, no, eso sí. Bueno, eso se pero- sabe. ¿Y algo con frutos de mar? Sí, me gusta. Sí. ¿Qué me harías con fruto de mar? A ver un poquitito, un risotto con frutos de mar. Sí, muy bien. Aprobado. Y de postre Contundente. contundente. Volcán de dulce de leche. Sí. ¡Amo! Banana light. ¡Ay, memorísimo! Bueno. Ya está. Ahora, Aprobado. Ahora ponme tenés, que, algo. ahora tenés que armar algo en tu casa y nos vamos a... Sí, no. Te digo que tío Edu ya dijo, él no tiene problema de compartir la cocina un día contigo, entonces Estábamos hablando. vos sos su invitado, Sí. comparten recetas, tío Edu tiene unas recetas maravillosas. Sí, siempre lo No da vamos ni al haciendo. pelo, ¿eh? Claro que sí, claro. Ya, Y ya aparte estuvimos la hablando. experiencia de Yo años ya, de yo ya probé el televisión. brownie con helado que hace Oscar. Qué Deli. delicia. Ah, sí, tu Ay, brownie me era comí delicia. no solamente mi brownie, sino el de todos los invitados de la mesa porque todos estaban llenos, entonces. Promesa. Súper, súper, súper. ¿Y a tío Edu qué le cocinarías a tío Edu? Ay, a un no, cocinero es mucho más Vos sabés que difícil. jodido ahí, sí. Ay, A ver, Cuidado, A ver, Fíjate a acá de ver. atención, música de Pero, atención. Edu, ¿qué le hacemos al tío Edu? No, A ver. tío Edu, mira, él es Cara de pico qué fino, diría tengo. el vecino. Pico fino. A ver, me iría con... Me arriesgaría con un surubí. Ay, qué rico. Vamos a ver un poquitito. Tiene mucho mercurio, le va a decir, no, mentira. Un rol de surubí, hacía ahora un poquito, un pesto de cilantro, por ejemplo. Esos términos Mi me hoja de papa. Uy. Sí. A ver un poquitito. Hijo, tío, Edu. Está bien, no, está No, bien. mentira, no le gusta a Edu, no le gusta. Sí. Cuando a él le gusta, él demuestra. No, ¿No te entonces, gustó, ¿qué? Edu? Lo que pasa es que estoy haciendo, estoy imaginando los sabores nada más. Claro. El pesto de curativo. Voy a contar la verdad, está celoso. ¿Estás Bueno, celoso? no. Bueno, espérate. No, eso Le viene un chico con 20 años Si yo menos. tengo algo, celoso. si yo puedo decir algo, es que tengo la seguridad y soy 0-0. Y lo bueno de tío Edu, voy a decir, él es un hombre generoso. No. El hombre Sabe de compartir. generoso es espectacular, 10 puntos. Postre para tío Edu. Postre para tío Edu. Yo, decime, Postre. Me encanta, hace poco hice una mousse de hierba mate, por ejemplo, que me encantó. Te va a gustar, te va a gustar. Ese no es para el tendría que teléfono. probar. Sí, te va a gustar. Con la comida perfecto. ¿Bus de qué? Una mousse de hierba mate. De hierba Lleva mate. mate. Lleva del... Y les Sí. paraguayenses. Sí. Wow. Te va a encantar. Es que la cocina se van innovando y se van probando. Los cocineros vamos probando. A veces da cierto y a veces no. Mate. ¿Ya qué va a tener acá? No, un toquecito así. Oscar, Por ahí va, cocido, por ahí va, pato. por ahí va. Sí, Ok. sí, sí. Oscarcito, yo te quiero preguntar algo. A ver. Dale. Decir,
entre lo que es televisión y cocina, ¿cuál elegirías? Cocina, restaurante, fogón, en el fogón. ¿Cuál elegirías? Yo por ejemplo la tengo clara. ¿Cuál? Te pregunto. Yo elijo mis fogones. ¡Malo! No, entre televisión. Si tengo que elegir entre la televisión y mis fogones, yo elijo mis fogones. Bueno, si me da a elegir hoy, elijo la televisión. Por una cuestión de que yo pienso que la televisión no tenemos una fecha límite de decir, bueno, no me puedo dedicar a esto toda la vida. Si me la cocina es un conocimiento que lo voy a llevar siempre. En algún momento dejo de estar en televisión y bueno, voy a continuar con la cocina. Claro, cuando tenga la edad de tío Edu, se puede dedicar solamente a la cocina ya. Por eso ya listo. No es viejo, es un señor con experiencia. No, vuelvo otra vez a tomar el guante. El guante está enojado, quiere desear. González no vas a armar No, caballero, toma su guante. Así, muy bien, gracias, Domaniski. No. ¿Está Por el calor que hace. Piensa que no hay ¿Estás celoso, tío Edu, y no puedes disimular? No. ¿Seguro? No, tío Edu no es un hombre celoso y doy fe. Porque hace calor. Yo pillo que está celoso. Y se pone rojo. Pillo. No, tío Edu. Ahora, dejen un poco ahí. Yo quiero que le hagan la pregunta al invitado. Hacer la pregunta y luego continuamos con esto. ¿Te parece? Porque acá estamos llevando el tema. Quiero un desafío de cocina ya entre Edu y Oscar. A ver quién cocina más rico. Acá nosotros vamos a hacer la jurada. No, yo no tengo ningún inconveniente. Voy a compartir mi cocina. Sí, yo quiero comer nomás. Compartir experiencias, me parece muy bien. Viene una generación de recambios. Nosotros vamos a ir pasando y ellos tienen... Una degeneración, dijo. Sí. Nati, una degeneración. Regeneración. Eduardo. González. No sé qué te pasa, Edu, ¿qué pasa? Bueno, tío Edu, Sáqueme de esta, Domaniski. por favor, quiero parar el carro acá porque justamente quiero que nos muestres otro de tus talentos. Sí. Es momento ya de conocer tu parte artística también, pero Sí, musical. Claro que sí. Así que bueno, ahí está ya lista la guitarra, el micrófono. Me gustaría que nos improvises algo. ¿Qué improvisarías también así? Le voy a cantar algo una música que hice, una música que escribí. Bueno. ¿Y cómo se llama? Al fin te encontré se llama. Es un tema que lo cantamos con mi grupo, así que... Hacer Dale. bien romántico. Bueno, adelante, señor. Tío Edu, son jodidas las chicas. Son jodidas las chicas. Sí, estoy tan acostumbrado. Bueno. Ahora un poquito, nos ubicamos acá. Bueno, este tema se llama Al fin te encontré y va con mucho cariño para todos. Hoy desperté de ese sueño que una vez me hizo llorar, de esa noche que no parece acabar, de esa lluvia que mojaba hasta mi alma. Y caminé buscando un rumbo que me dé felicidad, borrando huellas en mi propio caminar, tratando de encontrar un amor de verdad. Y justo te vi, estabas ahí, cambiaste mis días de tristeza y soledad. Y al fin te encontré, hermosa mujer. Hoy quiero que siempre seas mía y nadie más, mía y nadie más. Hoy recordé tantas lágrimas que supe derramar, que hoy se esconden en tu risa al despertar, dando vida a mi alma y a este cantar. Y justo te vi, estabas ahí, cambiaste mis días de tristeza y soledad. Y al fin te encontré, hermosa mujer. Hoy quiero que siempre seas mía y nadie más, mía y nadie más.